Buenas tardes, vamos a empezar, que sea con un poco de demora. Vamos a intentar cumplir con nuestros 45 minutos. Agradecer primero de todo al Congreso Nacional de Industria el poder participar esta tarde en esta mesa de debate y evidentemente también a los diferentes ponentes que hoy nos acompañan. Tenemos a Joan Tristany, director general de la Asociación Española de Empresas Industrializadas e Internacionalizadas. Estamos con Guillem Clofent, director general de MESPAC, y con el CEO de Tucay, señor Llorenç Piera, ¿vale?, que hoy nos van a acompañar. Nosotros el formato y también agradeceros a todos vosotros vuestra presencia aquí, que tiene su valor después de comer por la tarde y estar en una actividad o en una ponencia de este tipo. Como habéis visto, el Banco Sabadell no se queda corto en la exposición de los titulares. Hablamos de internacionalización, pero de una evolución de la internacionalización de las empresas industriales en un entorno geopolítico convulso y pienso que constante ya, ¿no?, con lo que estamos viendo. Seguramente si hiciésemos esta sesión la semana que viene tendríamos noticias de Donald Trump con su nombramiento y hablaríamos de cosas que hoy igual ni nos imaginamos. Bueno, dicho esto, cuando planteamos esta sesión, yo lo primero que puse sobre la mesa es coger el teléfono y llamar al señor Joan Tristany. Digo, es que yo creo que aquí, en esta sesión, el planteamiento que deberíamos hacer es el siguiente, es tener una especie de diagnóstico, una visión, digamos, más elevando el vuelo, ver cómo veis vosotros desde vuestra asociación y que lo vivís el día a día, cuál es este diagnóstico que vosotros veis. Y segundo, que para mí es muy importante, es tener dos empresas aquí que estén internacionalizadas y que disfruten o lo sufran, no sé, luego nos lo vais a explicar, todo. Cómo lo vivís, ¿no?, esta situación. Entonces, primero de todo, sí que me gustaría que Joan presentase un momento a MEC y luego, posteriormente, cada uno de vosotros hicieseis una breve descripción de vuestra empresa y en qué países estáis emplazados. Muy bien, pues empiezo yo. AMEC es una asociación que acaba de cumplir 55 años. Se constituye en un momento autárquico en este país, en un momento en el que estaban las fronteras muy cerradas y en un momento en el que salir al exterior era una necesidad. Somos 385 empresas de toda España, con un arraigo muy importante en Cataluña, en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana. Empresas industriales que exportan por término medio el 60% y que dedican a la innovación un 4% de su facturación. Por tanto, son empresas dinámicas, son empresas con una visión muy internacional, como nos decía antes Inca Guixá, ¿no?, visión internacional y muy innovadoras. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos conjuntamente con las empresas, a trabajar para garantizar la competitividad internacional de nuestros miembros y contribuir socialmente a que este país, la industria internacionalizada en general, sea más competitiva y tenga mejores opciones en el exterior. Muy bien. Guillem. Carlos, buenas tardes. Joan, Llorenç, y gracias al resto por estar aquí. Como decías, Carlos, pues es un honor. MESPAC somos una empresa que me he dado cuenta que estamos en una fase startup. Acabamos de celebrar los 30 años y si nos comparamos con Inga, con Sergi, con Pat, 215, más de 100 y 150 años, 30 años no son nada, ¿no? Pero nos sentimos muy orgullosos. Somos una empresa industrial, fabricamos máquinas de envasado, en concreto envasado flexible. Intentamos sustituir el envase rígido, la botella de plástico, por lo que se llama un pouch, un doypack o un sobre. Y Sergi, si está por aquí, seguramente pues habremos hecho proyectos conjuntos que van en esa dirección y que de alguna manera permiten reducir el consumo de plástico por unidad consumida. También fabricamos finales de línea y lo hacemos pues, para empresas como Acemarca, para empresas del sector de bienes de consumo, para las grandes multinacionales que todos pues somos consumidores de sus productos. Tenemos 3 centros productivos, el mayor, la principal, está en Santa Perpetua, tenemos otro en Mumbai y el tercero en Chicago, en Estados Unidos. La empresa se fundó como empresa familiar, pero desde hace unos 10 años formamos parte de un grupo industrial que se llama Duraban, que tiene la sede en Chicago, que a su vez pertenece a 4 fondos de inversión. Por lo tanto, tenemos una lógica de private equity
Tenemos una exportación pues, del 98% y tenemos unas ventas distribuidas bastante balanceadas a nivel mundial, un 20% más o menos en cada continente, lo cual nos permite balancear cuando hay momentos de crisis o, en fin, donde la geopolítica nos pone retos cada día, ¿no? Pues esa distribución bastante uniforme de las ventas geográficamente pues nos da una cierta tranquilidad. Y eso es Mespac. Ya veo que os lo pasáis bien. Sí, sí, sí. Es un reto cada día, pero con ilusión. Llorenç, Bien, Tucay es una empresa familiar, estamos en la segunda generación, 60 años, tampoco 200 ni 100, 60, pero tenemos bastante historia. Nosotros nos dedicamos al mundo, estamos en el mundo de la fontanería, fabricamos valvulería y fabricamos tubos flexibles que hay dentro de una caldera o en un grifo. Hoy tenemos 3 centros productivos, tenemos un centro en Barberá, en el año 2000 abrimos una planta en China y luego abrimos una planta en Bulgaria. Tenemos 3 centros, ahora estamos pensando abrir una nueva planta y tenemos dos canales de distribución, fabricamos OEM, la mitad de nuestro negocio es OEM, es decir, fabricamos componentes para terceros, dentro de una caldera o dentro de una aerotermia, hay productos nuestros, y luego la distribución, pues desde un Leroy Merlin o un mayorista, en muchas de nuestras casas pues hay productos como los nuestros. muchas gracias. Joan, vamos a ese diagnóstico que hablábamos y que vosotros, con la participación de todos los asociados de AMEC, estáis trabajando o habéis trabajado en esa diagnosis. ¿En qué punto se encuentra la industria internacionalizada? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿O creéis que se va a ir? Bueno, si me dejas, primero depende del entorno y, por tanto, yo creo que lo que ha cambiado ha sido el entorno. Las empresas están cambiando acompasándose al entorno. Y venimos de un entorno, si queréis, con mirada muy alta, ¿no? De un liderazgo único mundial, de Estados Unidos, estamos pasando a un liderazgo compartido, no solamente compartido, sino discutido y disputado. Porque podríamos tener un doble liderazgo, pero tranquilito, pues no. La segunda es que venimos de un entorno, desde un punto de vista de empresas internacionalizadas, de un entorno con reglas de libre comercio y multilateral, a un entorno de proteccionismo y de bloques, desde un punto de vista de comercio. Venimos de un mundo, y lo hemos escuchado en la mesa anterior, ¿no? Venimos de un entorno en el que el uso de los recursos era lineal y estamos en un entorno en el que cada vez los recursos se nos exige y queremos que sea más circular, por tanto, elementos diferenciales. Venimos de un entorno que la innovación era progresiva y estamos en un momento en el que se nos exige o que nos exigimos una innovación muy disruptiva. Y venimos de un entorno en el que la tecnología, yo digo que era acelerada, con una velocidad acelerada, a un mundo en el que la tecnología va a una velocidad de propulsión. Por tanto, son dos momentos, dos mundos diferentes. No es una etapa más, sino nosotros pensamos, y así lo utilizamos en AMEC, que estamos en un auténtico cambio de era. Además, este entorno es poco previsible, de cambio rápido y profundo. Por tanto, no es estable, es decir, no estamos en una foto, antes, ahora, sino antes, ahora, y ahora ya estamos diferente que la hora que acabo de decir hace 2 minutos, ¿no? Por tanto, hay mucho cambio. No obstante, sí que desde AMEC y sobre todo por la aportación de las empresas, vemos que hay unas megatendencias que ahí están y que se van manteniendo y que muchas veces el día a día nos hace que no veamos estas megatendencias. Estas megatendencias que las estamos hablando hoy, pero las hablábamos en el año 2020. De hecho, os recomiendo una web que es megatrends, con DS final, .es, donde 8 expertos hablan sobre megatendencias. Una de ellas es, por ejemplo, la concentración de la población en las ciudades. Por ejemplo, algo importante para vosotros, ¿no? Por tanto, esta es una tendencia que ahí está, que estaba hace 10 años y que continúa. Tendencias como el tema de los bloques,
En el Megatrends, Paul Morillas, director del CIDOB, hace referencia a esto en el año 2019. Por tanto, lo de los bloques que hoy es tan evidente, en 2019 ya se veía, ya estábamos en esta tendencia. Por tanto, hay un cambio, pero sí que hay unas tendencias de fondo que se van manteniendo. Por otra parte, como industria internacionalizada tenemos un elemento, yo creo que adicional y relevante, que es que los consumidores tienen miedo, tenemos miedo, y quieren a sus suministradores, a sus proveedores cerca. Y esto se ha acelerado después de la pandemia. Es acercamiento de las cadenas de aprovisionamiento. Bueno, pues esto al final es, tenemos miedo ¿de qué? De no tener, de no poder acceder y, por tanto, hay una tendencia, una fuerza que hace que nos obligue a estar más cerca de nuestros clientes. Y en este sentido, la industria, ante todo esto, la industria internacionalizada está doblemente afectada, y está afectada por industria y está afectada por internacionalizada. Por industria, evidentemente, porque la industria compite, como nos decía en la mesa anterior, Inca, a nivel global, aunque tú no salgas de aquí, pero las empresas que además vamos al exterior jugamos en terrenos más hostiles que si estamos jugando solamente aquí. Por tanto, esta concurrencia de otros competidores en los mercados exteriores hace que tengamos pues, esta situación. Me he fijado como industria en algunos factores productivos, ¿no? Capital. El capital, el dinero hoy no es problema, ¿no? ¿Verdad? Tú lo decías antes, oye, venid al banco y os daremos, con las condiciones que sean. Hoy hay dinero, no es un problema el dinero. Por tanto, primer factor productivo, el capital, no es un problema. Hay facilidad de acceso. Segundo, tecnología, facilidad de acceso. Es decir, cualquiera de nosotros tiene acceso a tecnología, a digitalización, de una forma relativamente fácil. Materiales, aquí empezamos a tener problemas, ¿no? Materiales, por tanto, limitación en el acceso y también los precios, lo hemos vivido. Energía, dificultad de acceso y precio. Talento, puntos suspensivos, no digo nada, ¿no? Dificultad de acceso. Por tanto, de 5 factores productivos, tenemos 2 con acceso fácil, 1 PSA y 2 con acceso complejo, caro y que son críticos. Yo creo que se ha hablado también en la mesa anterior la importancia pues, de los equipos y el talento. Pero adicionalmente, en el caso de la industria internacionalizada, tenemos una situación que es que hay que mover cosas, ¿no? Cosas, things. Entonces, la movilidad de mercancías tiene 2 dificultades. Una regulatoria, que se llaman aranceles, y que estamos en un momento en el que están subiendo los aranceles, no solamente lo que oímos, de que nos va a poner aranceles Estados Unidos, desde Europa le pone muchos aranceles a China. Por tanto, estamos en un mundo lejos de ser plano, donde hay estas cortapisas. Por tanto, la movilidad de mercancías difícil por parte de la regulación, en este caso de los aranceles, y por otra parte, dificultad física también. Porque resulta que tenemos crisis en los canales, porque tenemos crisis en las rutas para mover las mercancías. Y finalmente, un último elemento, que es que el entorno en el que estamos, que es la Unión Europea, se da una característica que es que industria internacionalizada, internacionalización, comercio, competencia comunitaria. Industria, competencia nacional. Por tanto, estamos en un mix en el que, por una parte, hay una regulación o unas discusiones que se hacen a nivel comunitario, que sean los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, pero, por otra parte, las políticas industriales son de cada uno de los países. Y con este entorno estamos. Pero bueno, ahora os he explicado pues, la película, pero vamos a los datos, ¿no? En AMEC elaboramos desde hace más de 10 años un índice, que es el índice de solidez de la internacionalización, que intenta evaluar cómo está yendo la internacionalización, no las exportaciones, la inversión extranjera, la inversión española en el exterior, las empresas exportadoras regulares, la concentración de exportación en sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Son 19 indicadores que conforman este índice. Y en el año 2023, este índice saca una nota de 6,18 sobre 10, con una caída de casi el 10% respecto al año anterior. Y esto es la primera vez que ocurre en los últimos 10 años. Y esto es algo que realmente pues, es aquello de no estamos mal,
pero cuidadín, que seguimos con esta tendencia, estaremos muy mal. Por tanto, warning. Entorno, ya lo hemos visto qué complejo, y los resultados son unos resultados que para los que somos de BUP y COU es un bien justito. Muchas gracias, Joan. Esto nos ha permitido tener esa foto de diagnóstico. Voy a intentar hacer, en catalán se dice una juguesca, un juego en este aspecto, porque para preparar la siguiente pregunta me he estado mirando mucho de los vídeos que has hecho los últimos años. Joan, si vais a YouTube, Joan y Amec sale vídeos cada semana, prácticamente, siempre hablando de industria y de internacionalización, ¿no? Trabajamos también, Y yo te voy a decir unas cuantas de las frases que has dicho y me explicas si son de actualidad. Y luego te voy a decir en qué año lo dijiste. Vale. Industria con futuro, futuro con industria. Bueno, pero di el año. Bueno, esto no es que sea vigente, es hipervigente. De hecho, yo creo que este congreso, la asistencia al congreso, los debates en el congreso, evidencian que la industria tiene futuro. Esto está claro y ha sido interesante, ¿no? Cuanto antes, pues de forma espontánea, ha habido un aplauso a una situación de viva la industria, ¿no? Pero también es cierto que, y también se ha dicho, si no hay industria no habrá futuro. Por tanto, esto no es que sea vigente, es hipervigente. Y yo creo que soplan buenos vientos para la industria. Soplan buenos vientos. ¿Por qué? Porque a nivel institucional, no solamente en nuestro país, sino también a nivel europeo, se ha tomado conciencia de que la industria es imprescindible para asegurar el futuro. Se habla de autonomía estratégica. Os recordaré, ¿no? Y todos lo recordaremos, que un ministro dijo que la mejor política industrial era la que no existía. Hemos pasado de esto a lo que estamos ahora, que es autonomía estratégica, con una nueva ley de industria, etcétera. Pero también yo creo que está habiendo un punto de inflexión en la sociedad sobre su visión hacia la industria. Por tanto, es válido y creo que estamos en un buen momento en este sentido de sensibilización. Lo dijiste el 2020. Bueno, hace unos cuantos años. En el 2022, la industria internacionalizada tiene que ser capaz de transformar. ¿Esto sigue vigente? Bueno, sigue vigente más que en el 2022, porque yo siempre quiero recordar que durante la pandemia, quien hizo las mascarillas, ¿quién fue? La industria. Quien hizo los respiradores, ¿quién fue? La industria. Quien hizo las vacunas, no quien las desarrolló, pero quien hizo las vacunas, ¿quién fue? La industria. Por tanto, la industria es la que hace las cosas. Si queremos vehículo eléctrico, ¿quién lo va a hacer? La industria. Por tanto, la industria, ¿quién va a hacer equipos de diagnóstico? O sea, las cosas las hace la industria y, por tanto, es la que tiene que transformar. Sin industria no habrá transformación. Hay una frase que dices bastante repetitivamente. La industria tiene que llevar las luces cortas, pero estamos en un momento de ser capaces de poner las luces largas. Claro, porque en un mundo, en un entorno cambiante, debemos mirar a estas megatendencias. Megatendencias que en el 2020-2019 ya se decían cosas de estas megatendencias que hoy están pasando. Por tanto, si miramos en exceso el muy corto plazo, que hay que mirarlo, porque si no nos estrellamos, tenemos que llevar las cortas, pero tenemos que tener la ruta hacia donde vamos. Y esto es el desarrollo de una función que había quedado un poco en desuso en las compañías, que es el de prospectiva. Por tanto, realizar prospectiva, trabajar con escenarios es imprescindible en este momento. Y la última que tengo apuntada, y sí que la quiero decir porque hablaremos de digitalización, de internacionalización y también hablaremos de sostenibilidad, pero hay una que es la colaboración. Tú dijiste, en el futuro que nos viene hiper mega buca, es importante la colaboración empresarial en la industria internacionalizada. Sí, es importante y hoy lo sigue siendo. Por tanto, has escogido, yo creo que algunas citas mías de YouTube que evidentemente tienen muchísima vigencia. La colaboración, porque los retos son muy importantes. Estaba en la mesa anterior y, por tanto, reitero que ha salido también, que la colaboración es importante, y no solamente la pública-privada, que esta es importante, pero la importante es la privada-privada. Tenemos retos que nadie va a solventar solo. Tenemos un tema de dimensión, luego lo hablaremos, pero los retos los conseguimos colaborativamente de forma más rápida,
más segura y en situaciones de conflicto o de crisis tenemos mayor resiliencia. Ahora bien, no nos podemos engañar. Colaborar no es fácil, es difícil, pero nos tenemos que esforzar para hacerlo metodológicamente y bien. Y ahora sí que me gustaría que le hicieses unas cuantas preguntas tanto a Llorenç como a Guillem para ver si lo que has dicho es así. Bueno, las preguntas para Guillem, y esperamos que Guillem y Llorenç nos aporten, evidentemente, esta visión práctica del día a día, desde cuando os levantáis muy prontito y os ponéis a trabajar, pues que nos podéis aportar esta visión muy práctica, que yo creo que puede ser interesante para toda la audiencia que nos está escuchando. El primero tiene que ver con la dimensión, y la pregunta es ¿qué relevancia tiene la dimensión de los diferentes players, no solamente de vuestra competencia, de vuestros proveedores, de vuestros clientes, de vuestra competencia, en vuestro sector, y qué estrategias creéis que se deberían o se pueden o podéis aplicar? Empezamos por ti mismo, va. Bueno, obviamente el volumen es importante y además es una tendencia que poco podemos gobernar nosotros. Creo que, como tú decías, el entorno ha cambiado y los players están siguiendo una lógica de concentración. Para nosotros eso no es necesariamente un hecho grave o un riesgo, más bien lo vemos como una oportunidad. Voy a poner el caso de Mespac, pertenecemos al grupo Duraban y en ese sentido nos permite el poder disponer de mayor recursos por simple hecho de ser más grandes, ¿no? Eso en un mundo que es más complejo, que tiene pues cisnes negros, que generan disrupciones a veces imprevistas, nos da más capacidad de reacción, ¿no? Una mayor capacidad financiera, una mayor capacidad operativa, un más fácil acceso a recursos, que siendo un player más pequeño no sería más difícil. Pero también es verdad que del lado de la demanda pues hay concentración y en el sector de bienes de consumo es obvio que los hay. En ese sentido, pues entender los clientes, estar cerca. Hay que seguir haciéndolo, tan si son pequeños, medianos o grandes, solamente que cuanto más grandes son, suelen ser más exigentes, suelen ser más profesionales, suelen ser empresas que no son tan fáciles de manejar. Entonces tienes que preparar bien el talento, tienes que preparar bien los procesos para dar respuesta a ello. Lo importante es que no te pille con el pie traspuesto, ¿no? Que lo veas venir y que vayas preparando la empresa para atender a una demanda que es cada vez más concentrada en menos manos. El hecho que la competencia esté más o menos agregada, a nosotros nos impacta relativamente poco. Vendemos máquinas grandes, máquinas que viajan de manera difícil y te diría que en algunos mercados, a lo mejor en los mercados de economía desarrollada, como pueden ser más Europa y Estados Unidos, pues ahí sí que vemos un efecto de consolidación de competencia, pero en otros mercados más emergentes o incluso China aún está muy atomizada. Por lo tanto, ahí que la competencia esté más o menos agregada no nos impacta de manera diferenciada. Vosotros, Llorenç, ¿cómo lo tenéis y qué hacéis? En nuestro caso sí que nos impacta mucho, porque la escala nos impacta. Es decir, nosotros cuando teníamos la planta de Barcelona, en el año 2000, pues había muchos mercados que no podíamos acceder por competitividad. Nuestro producto viaja muy bien y no es un commodity, pero es un pseudo commodity. Por lo tanto, la escala productiva y la eficiencia industrial para nosotros es muy importante. Por esto decidimos, oye, vamos a China, porque esto nos va a ayudar a crecer y a acceder a otros mercados. Esto nos dio pie a poder entrar en cliente global, porque si no, no podíamos acceder al cliente grande. Entonces, yo creo que la dimensión es fundamental, tanto para conseguir escala industrial competitiva y tener realmente una empresa competitiva, como para poder seguir a los clientes grandes, porque si no, esto es imposible. Entonces, para nosotros ha sido un factor que la dimensión es como una consecuencia. Consigues facturar y crecer porque te has organizado para esto, para poder seguir a un tipo de cliente. Pero la concentración de clientes va en aumento. Entonces, hoy yo creo que 60 o 70% de nuestra cifra de negocio la hacemos con cliente global. Entonces, esto era imposible cuando solo teníamos una planta. También por esto abrimos Bulgaria, porque esto nos daba
capacidad logística para abordar clientes. Pues nosotros, por ejemplo, vendemos al grupo Bosch, y tienen en Europa 5 fábricas de calderas. Pues entregamos cada semana las 5 plantas. Esto no es imposible con una sola fábrica. ¿Y lo hacéis desde China también? También tienen plantas en China y también les suministramos allá. Entonces, hacemos una negociación con Bosch nosotros. Y quieren proveedores globales que le puedan servir a todas las plantas. Por lo tanto, esto nos ha costado mucho, porque cuando no teníamos la dimensión, pues no podíamos acceder a un tipo de cliente. Entonces, para mí es fundamental. Y respecto a los proveedores, ¿veis concentración y os condiciona mucho en la negociación con ellos? No tanto, no tanto. Tenemos proveedores, hemos tenido aquí cobre, nosotros no trabajamos mucho con latón, que lleva un 60% de cobre, pero no tanto, no tanto. A nivel de proveedores, la concentración no la vemos tan importante. En nuestro caso podemos distribuir bastante bien, aunque Asia tiene un dominio bastante grande. India y China tienen un control inoxidable, por ejemplo. Pues India y China tienen gran parte de la producción. Por lo tanto, hoy no compramos nada en Europa, por ejemplo. Entonces, las cadenas de suministros son muy importantes. Lo que tú decías, el canal de Suez, pues cuidado, que esto es un problema. Entonces, hoy tener la red de proveedores cerca es un valor, es un valor. Y diversificada, ¿no? Sí, sí. Hay otro tema que es recurrente en los últimos, yo diría que en los últimos tiempos en la industria, que es el tema del talento. El tema de encontrar gente preparada para realizar diferentes cosas, ingenieros, técnicos, etcétera, etcétera. Es un bien escaso en la industria, pero no solamente en nuestro país, sino bastante generalizada. Me comentáis, algunos miembros de AMEC, que esto pasa en Alemania, que pasa en México, que pasa incluso en China. Por lo tanto, parece que es un tema global. Esta transformación de la industria está requiriendo cosas nuevas y no vamos acompasados en la, entre comillas, producción de estas nuevas capacidades, seguramente, ¿no? Pero además, en el ámbito del talento existen diferencias culturales y de entorno en diferentes países. Vosotros que tenéis plantas y que tenéis plantas en diferentes lugares, ¿cómo lo hacéis y cómo gestionáis estas culturas diferentes en diferentes lugares? Pues no hay una única receta, porque como tú bien dices, eso va bastante por barrios. Estamos en el Congreso de la Industria, a lo mejor hace mal decir esto, pero creo que no somos un sector, o vamos a decir en general, no somos un sector atractivo. Glamuroso. Glamuroso. A lo mejor se nos asocia mucho con, como decía Inca, ¿no? Con el producto sucio, la grasa, en fin, lo que fuere. Pero no somos un sector atractivo y atraer talento no es fácil, y con la excepción, podría decir, de India, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Pues como todos seguramente hacéis, ¿no? Nos esforzamos en hacer un proyecto magnético. ¿Y qué quiere decir un proyecto magnético? Pues 1000 cosas. Pues primero yo diría una empresa con sentido, que trabaje por un propósito, una empresa que ofrezca flexibilidad, planes de trabajo híbridos, una empresa seria. Eso es lo mínimo para atraer ese talento. Pero para nosotros hay algo más que es el desarrollar y el retener ese talento una vez lo tenemos con nosotros. Y ahí es donde aplicamos distintas políticas. En el mundo que estamos viviendo ya, y lo habéis visto, lo habéis dicho, ¿no? La innovación juega un papel fundamental. Hemos identificado a aquellas personas que son clave y que aportan y que son drivers de innovación. Esas personas las tenemos y las incentivamos de una manera muy clara, muy directa, y además claramente alineadas con el negocio. Intentamos hacer como centros de excelencia
los cerebros que nos hacen distintos, que nos hacen mejores, que nos hacen tener una ventaja competitiva. Y además queremos que estas personas estén muy cercanas a la dirección de la empresa. Eso lo visualizamos así y lo comunicamos internamente de esta manera. Gente que aporta valor en un pool de excelencia, bien incentivados, alineados con la estrategia de la empresa y cerca de la dirección. Y después hay que tener talento sobre el terreno, en las filiales, ya sean comerciales, productivas, etcétera. Yo diría ahí sobre todo talento local, generar confianza, delegar y obviamente pues tener sistemas pues sistemas básicamente de información y de gestión que te permiten pues tener la información en tiempo real y un control mínimo que obviamente hay que tener. Y la gestión de equipos en diferentes entornos es muy complejo para vosotros. Entornos, ya no digo culturales, sino regulatorios, etcétera, etcétera. Obviamente, sí, sí. Pero tenemos acceso a ese conocimiento local, pues obviamente en el caso de India o de China o de Estados Unidos, obviamente tenemos que informarnos bien de cómo van las regulaciones en cada país. Podríamos hacer, es que abriríamos un libro, ¿no? ¿Qué es lo que nos está costando más, por ejemplo, ¿no? Cuando expatriamos a personas, pues cada vez más hay un escrutinio mayor de las autoridades fiscales, no únicamente de España, sino de los países de destino, ya que fueran Brasil, México, Estados Unidos, propia China, donde los expatriados están sometidos a una situación de doble inspección aquí y en el país donde están, ¿no? Eso tenemos que hacer cada vez pues un análisis más en detalle aquí y en destino, y no solo propio, sino también para el expatriado y muchas veces su familia, ¿no? Pues esas situaciones a lo mejor son las que hoy merecen más detalle, ¿no? más cuidado que no, por ejemplo, cuando lo hacíamos hace unos años, y hablo por experiencia propia, habiéndome expatriado a China y a Austria, ¿no? Pero eso seguramente nos está afectando un poco más. Llorenç. Dificultades. De las tres empresas, dijésemos España, Bulgaria y China, quizá Headquarters es el que menos dificultades tenemos. Imagínate. Porque yo creo que aquí hay una posibilidad de generar carreras profesionales. La gente joven busca un proyecto y aquí somos capaces de ofrecer un proyecto más interesante. En las plantas, bastante complejo, porque tanto Bulgaria como China son dos mercados difíciles, sobre todo en posiciones con expertise, donde requeramos gente con capacidades específicas. Hoy no tenemos ni director general, ni plant manager en Bulgaria, ni plant manager en China, para que sepáis el nivel de dificultad. Y yo, si tuviese que dar un consejo, mirad muy bien dónde localizáis las plantas cuando las montáis. Pensando en el tema talento. Sí. Variable que hace 10 años nos tenían. Fundamental. Es decir, no es, por ejemplo, en Bulgaria. En Bulgaria estamos en una ciudad que se llama Silistra, que está en una zona un poco deprimida. Pues los plant managers conseguimos atraer personas, que ya es difícil porque el mercado es pequeño y encima tenemos competencia de gran empresa industrial. Es decir, si la Volkswagen compite contra Tucay, pues lo tengo difícil, ¿no? ¿Vale? Pues hay mucha empresa de automoción en Rumanía y en Bulgaria que han invertido fuerte y tienen unos paquetes de crecimiento y de desarrollo profesional que yo no puedo ofrecer. Esta es la realidad. Por lo tanto, tengo que poder ofrecer otras cosas. Entonces, el que la gente se sienta bien profesionalmente, esto lo conseguimos. Pero si estás en una zona que es difícil que la gente consiga traer a la familia y estar bien, pues tenemos más dificultades de las que nos imaginamos cuando hicimos el proyecto, sinceramente. Las últimas 2 personas que nos han marchado ha sido porque la familia no se ha adaptado allá. Entonces, esto, pues muy importante. En China la situación es un poco distinta. China está mejorando porque realmente generan un montón de gente joven cada año y entonces estamos con políticas de desarrollo. Pero atraer talento ya con experiencia, muy difícil. Muy difícil.
Entonces, cogemos talento joven y empresas de dimensión más pequeña como la nuestra tiene que ser capaz de hacer políticas como la gran empresa, de desarrollar gente. Por lo tanto, lo que hemos hecho es tener que invertir en departamento de recursos humanos. Nosotros teníamos aquí un departamento pequeñito, pues hemos tenido que reforzar para poder hacer planes para toda la gente joven, tanto de aquí como de las filiales, para poder generar carreras. Y ahora pues no vamos a contratar un plan manager, estamos desarrollando 2 personas internas. Bueno, pues ahí hay que gestionar, pero dificultades. Muy importante dedicar todos los esfuerzos posibles a retener la gente, cuidar muchísimo a la gente. Todo es importante, cualquier detalle es importante, estar muy atento, muy atento. Yo creo que estamos de acuerdo en que hay que realizar una apuesta indiscutible y decidida por la sostenibilidad medioambiental y más después de la secuencia cada vez más corta de hechos lamentables que tenemos tanto en nuestro país como en otros, ¿no? En el caso de ahora mismo de California, ¿no? Pero las nuevas y crecientes regulaciones están provocando una fragmentación de mercados. Es decir, se regula diferente incluso dentro de Europa, incluso dentro de un mismo país dentro de Europa hay regulaciones diferentes. Entonces, ¿cómo lo estáis gestionando esto? Pues en el caso de Mespac es que forma parte del ADN. Del ADN. Somos una empresa que fabrica bienes para la fabricación de envases y por lo tanto... Las pues, regulaciones diferentes. Y obviamente chocamos con regulaciones distintas en todos los países. Y sobre todo nuestros clientes y el consumidor y la distribución que han de salir aquí, que es un gran driver. Eso también, como decía antes, no lo podemos parar. Tenemos que adaptarnos a ello y lo hacemos vamos a decir, con ganas de llegar a todo, pero es evidente que no se puede llegar a todo y no todo a la vez. Con lo cual, el hecho de esa fragmentación a la que nosotros no podemos influir nos obliga, número uno, a priorizar. No es lo mismo pues, la regulación en Indonesia que en Tailandia, pero si en Indonesia tenemos más mercado, pues antes vamos a escuchar a la regulación indonesia que la de Tailandia. Seguro que daremos una solución a Tailandia, pero no la primera. Pero también nos obliga a estandarizar de alguna manera la manera en la que damos respuesta. A lo mejor si vemos Europa y entendemos que Alemania es el país que regula con mayor rigidez y que no cualquier film es considerado reciclable en Francia, pero en cambio ese mismo film en Italia sí, pues vamos a pensar que Europa se comporta más o menos como Alemania. Por lo tanto, priorizamos y estandarizamos. También eso nos ha dotado de una necesidad de mayor velocidad y de mayor agilidad, y porque es que va de nuestra supervivencia, ¿no? Entonces no hay mayor plan de adoptar metodologías agiles que te pongan un entorno cambiante, porque es que aprendes a palos y entonces pues no hay discusión. Cuando cambia la normativa tienes que adaptarte porque si no te quedas fuera. Entonces, a la fuerza, también por convicción obviamente, pero hemos adoptado unas mayores velocidades, una mayor agilidad, pero también desde una humildad que aquí también se ha mencionado en algunos ejemplos, ¿no? Es evidente que el reto de la sostenibilidad, la sustitución del plástico y también lo que sería la eliminación del plástico de origen fósil, la introducción de plástico reciclado, la sustitución del plástico por el papel. Imaginaros contener líquido dentro de papel, eso lo vamos a ver, ¿no? Pues todo esto hace que tengamos una imposibilidad de hacerlo solos. Entonces nos obligamos también a buscar partners tecnológicos que nos permitan desarrollar tecnologías que somos incapaces de disponer internamente, porque solos no lo vamos a poder resolver todo. Entonces, pues mayor agilidad y muchos más partenariados que los que podíamos haber imaginado hace simplemente 5 años, ¿no? Pues con estas distintas políticas pues es como nos enfrentamos al reto de la sostenibilidad. Y puedo deciros, hoy, hace 5 años lo poníamos más en el ámbito del riesgo, en el DAFO que nos pudiéramos haber hecho en el año 2018-19, y hoy lo ponemos en el lado de las oportunidades y crecimiento claramente. Llorenç, ¿vosotros? También. Para nosotros es una oportunidad. Ya os he dicho que
Gran parte de nuestros clientes son clientes grandes, nuestro principal mercado es Europa, por lo tanto, el cliente grande europeo se preocupa por este tema y exige y cada día exige más. Por lo tanto, desde el principio nosotros vimos esto como una oportunidad. Nosotros competimos con empresas chinas, con empresas indias, con empresas americanas. Europa eran los que estábamos mejor preparados para esto. Entonces dijimos, nosotros hemos de ser los primeros y coger esto como ventaja competitiva. Esto ya hace quizá 4 o 5 años. Esto pues lo incorporamos en la estrategia de la empresa y sobre todo en producto. Nosotros antes hablábamos de innovación, ahora hablamos de innovación sostenible. Y pues bueno, cada producto que desarrollamos, medimos la huella de carbono, miramos la reciclabilidad de los materiales y no lanzamos productos al mercado, sino mejorar la situación actual, siendo esto un camino. Esto no es una cosa de hoy para mañana, es un camino, pero sí que vemos que los clientes lo valoran mucho y clientes que antes no estaban en esta onda, pues ya lo están. Y bueno, pues de nuestro pequeño sector, porque nuestro sector es un sector pequeño, es un poco nicho, pues estamos intentando liderar con el producto este ámbito. Interesante esta coincidencia de visión, ¿no? No lo digo así, contra peor, mejor, es decir, contra más complicado, os veis con fuerza porque tenéis unas buenas estructuras, una buena visión estratégica a afrontar esta situación. En una situación de todos iguales, mucha más competencia, ¿no? Claro, nuestro producto clarísimo, porque son bastante, como os he dicho, Casi, son bastante commodities y se mueven bien por el mundo, viajan muy bien. Por lo tanto, a nosotros todo lo que son barreras de entrada altas, aquí tenemos expertise. Los nuestros 60 años son en expertise en materiales en contacto con agua potable, las regulaciones de todos los países, parecen todos los productos iguales, pero son diferentes, porque son regulaciones nacionales. Y todo esto nosotros ya hemos hecho la inversión, ya tenemos los químicos y la organización para hacer eso. Entonces, la empresa india que intenta competir ahora, pues lo tiene un poquito más complicado. Muy bien. Por último, estamos en un momento especialmente convulso en el ámbito geopolítico, ¿no? O sea, ha salido ya varias veces, o sea, la semana que viene, etcétera, etcétera. Pero también, si miramos hoy y miramos atrás, pues convulso geopolíticamente. Convulso geopolíticamente con impacto en el comercio y la inversión. Es decir, se utiliza el comercio y la inversión como arma, ¿no? ¿Qué estáis haciendo para minimizar los impactos, los posibles impactos, que no sabemos cuáles serán en los cambios producidos por esta situación? Muchos. No hay un gran, vamos a hacer un gran proyecto, pero son la suma de muchos. Lo resumimos básicamente en organizar la empresa desde un punto de vista operativo más resiliente. A lo mejor ligándolo con lo que antes comentaba del talento, el talento pues a lo mejor lo tenemos más concentrado en centros de excelencia, mientras que lo que es en la parte más operativa, más productiva, cuanto más distribuido, más cercano a nuestros clientes, mejor. Pero en nuestro caso hay un elemento que incluso es un reto superior y es el hecho de tener los equipos técnicos de mantenimiento de las máquinas que utilizan nuestros clientes pues a menos de 1 hora, 2 horas a lo sumo de estos clientes, porque no podemos parar una fábrica, igual que la SEA no se puede parar, pues nuestros clientes no pueden tener una envasadora parada. Eso les cuesta mucho dinero. Entonces, el generar ese talento y el hacer una formación a ese talento y mantenerlo actualizado en todas las tecnologías y en todos los nuevos desarrollos que estamos sacando al mercado, ahí es donde hacemos planes de formación y nos hace resilientes también, no solo desde el punto de vista de la entrega de los recambios y de las máquinas, sino también desde lo que sería el servicio postventa. Nosotros también estamos trabajando en la organización industrial para ser más resilientes. Yo diría dos estrategias o 2 líneas de trabajo. Una el tema China-Estados Unidos. Este factor de guerra comercial, nosotros estamos muy impactados porque en la planta de China trabajamos bastante para el mercado americano. Esto se acaba. Esto se acaba.
por lo tanto, ahí ya hace algún tiempo que esto lo vamos viendo venir, y para nosotros la planta de China ha de quedarse para el mercado chino. El mercado chino es un mercado muy grande y que tenemos un buen negocio ahí, y pensamos que seguirá y seguirá bien, pero no con destino a Estados Unidos, por lo menos ahora. Europa de momento no toma ninguna decisión, de momento continúa. Muchos de nuestros clientes que están en China se están moviendo al sudeste asiático. Entonces hay un movimiento muy importante de empresas taiwanesas, japonesas, americanas, incluso chinas, moverse a Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam. Y nosotros estamos pues, organizando para montar una planta en uno de estos países, porque queremos que sea el arancel que sea, nosotros estemos trabajando tranquilos. Esto por un lado. Y luego en otros mercados de tamaño intermedio, con nuestra tecnología lo podemos hacer. Estamos con una estrategia de mini planta, de hacer plantas pequeñas ya en los países. Acercarte al cliente. Entonces, ahí tenemos una cierta dificultad en la supply chain, en la cadena de suministro, pero te evitas un montón de problemas arancelarios, proteccionismo. Hay un montón de países con muchas dificultades para exportar. Y con este paso pues evitas, porque hay muchos países que están promoviendo la industria local. Entonces, si hay un fabricante local, puedes exigir que pongan aranceles a la importación. Por lo tanto, es otra herramienta que estamos también utilizando en mercados donde haya suficiente tamaño, suficiente volumen, como para que esto sea rentable, claro. Porque al final has de competir contra una planta de fuera. Pero en nuestro caso, en países de 100 millones de habitantes o más, este modelo es posible. Os he preguntado sobre varias cosas que tienen que ver con vuestra gestión, con la empresa. Y ya nos habéis explicado pues, cómo lo hacéis, que por cierto lo hacéis muy bien, coincidís en muchas de las cosas. Pero por último me gustaría poner de manifiesto que para ser competitivos internacionalmente tenemos que estar imprescindiblemente bien asentados aquí. Yo creo que tú, Llorenç, lo has dicho, ¿no? Aquí en el headquarter vamos mejor, tenemos más dificultades allá en el ámbito de la retención de talento. Pero la competitividad no es un elemento que dependa solamente de la empresa y, por tanto, también depende del entorno. Sí que me gustaría que, si me podíais decir un par de cosas, las principales, que pediríais a las administraciones imprescindibles para poder competir bien internacionalmente. ¿Te puedo decir tres? Sí. Los voy a decir brevemente. Mira, la primera, pensar en grande. Y en nuestro caso yo diría pensar a escala europea. Sin dudas, pero ya vamos tarde y hay que superar fronteras. Segunda, desburocratizar, pero inmediatamente. Desburocratizar, lo cual no quiere decir desregular, ni perder derechos, ni perder impuestos, pero sí desburocratizar. Antes Inca lo decía, burocratizar es costoso y anticompetitivo. Y después desacomplejarnos seguramente en lo que se refiere a adoptar políticas más de proteccionismo. Yo creo que el mundo ha cambiado y hay que darse cuenta, no hay que asustarse, no hay que estar a la contra y más bien de una manera pues, inteligente pues subir aranceles donde toque. Muy bien. Yo ayudas a la implantación. Claro. Implantarse en un país industrialmente es complejo y, bueno, a nivel de gestión sí que tenés ayuda, con Acció, con ICEX, a nivel de información esto también ha mejorado mucho, pero las inversiones son grandes para empresas de nuestra dimensión y necesitamos ayudas a la implantación y que estemos convencidos de que empresas con dimensión y globales son buenas para el país. Entonces, esto tiene que el que tener una planta fuera no es negativo para una empresa española. Porque nosotros aquí éramos 50, ahora somos 100, un headquarters mucho más grande, donde toda la innovación la tenemos aquí, toda la inversión la tenemos aquí.
Por lo tanto, ayuda en las implantaciones. Y luego, nosotros no queremos dejar de fabricar aquí, y sobre todo productos de valor añadido alto. Necesitamos ayuda aquí también, la verdad. Nosotros ahora, este año hemos tenido un caso. Hemos presentado, por ejemplo, del Next Generation, unas solicitudes aquí y en Bulgaria. Pues en Bulgaria nos las han dado, aquí no. Muy similares. Entonces dices, yo creo que, claro, Bulgaria es un país deprimido y nosotros somos una empresa de un tamaño que llamamos la atención. Aquí no somos una empresa atractiva. Aquí me da la sensación de que las inversiones van a la empresa grande, tractora, y la empresa mediana, yo la verdad, cero pelotero. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido curioso porque hemos empezado hablando de dimensionamiento Y hemos y él ha acabado hablando de dimensión. dimensionamiento, pasando por él, que también lo ha hablado así de pasada. Yo simplemente, porque nos hemos consumido todo el tiempo, sí que agradeceros la sinceridad con la que lo habéis explicado, y dos, si puedo abusar un poco más de esa sinceridad y si podéis dar algún consejo, alguna recomendación o lo que no se tiene que hacer a las empresas internacionalizadas. De lo que no se tiene que hacer, pues tenerle miedo a los retos. Yo creo que los retos se van a acelerar, van a incrementar el tamaño, nos van a poner en tensión, pues no tenerle miedo y con mucho talento que tenemos aquí, pensarlo bien, pero ejecutar sin miedo. Yo también, convicción. Es decir, la empresa en el ADN ha de querer y ha de tener claro que quiere ser una empresa internacional. Y si esto desde la propiedad de la empresa está claro, se va haciendo camino. Con dificultades, pero se va haciendo camino. Y si somos capaces de vender aquí, somos capaces de vender fuera. Yo cuando entré en la empresa dije, ¿cómo puede ser que esta empresa solo venda en un círculo de 4 países? ¿Esto se consume en el resto del mundo? Sí, pues ya está, a trabajar. Entonces, con esfuerzo y tiempo se consigue. Pues muchas gracias a vuestra participación y acabamos aquí. Muchas gracias. Gracias.